¿Sabías que varias estrellas del cine de oro mexicano tenían serios problemas con las drogas, y casi nadie lo sabía? Marihuana, cocaína, barbitúricos y hasta pulque en exceso marcaron la vida de algunos de los actores más queridos de esa época. En este video te contaré sobre los actores más drogadictos del cine de oro mexicano, con casos documentados y anécdotas que marcaron esta dura etapa de su vida. Comencemos. En el caso de Germán Valdés, la marihuana no era un secreto, era casi parte de su personaje. Tintán no solo la consumía, sino que la integraba en su estilo de vida y en su manera de ver el mundo. Muchos de sus compañeros sabían que antes de grabar cualquier escena, Germán tenía un ritual: se encerraba en su camerino, ponía música, y encendía un cigarro que no era precisamente de tabaco. Decía que eso lo ayudaba a entrar en el viaje de cada personaje. Durante el rodaje de Calabacitas Tiernas, Rosita Quintana fue testigo de uno de esos momentos. Al no encontrar a Germán, fue a buscarlo a su camerino. Lo encontró bailando solo, con los ojos entrecerrados y cantando en inglés con acento pachucón. ¿Qué haces? Aquí poniéndome en sintonía con la escena, chaparrita. No lo decía en broma. Tintán creía que la marihuana lo conectaba con su creatividad. En una entrevista le preguntaron si no temía que afectara su salud, a lo que él respondió riendo: peor me hace la rutina. Su consumo no era destructivo, pero sí habitual. Tan habitual que varios técnicos lo imitaban en secreto. Para muchos, él fue el primer actor mexicano que habló abiertamente del cannabis sin culpa, sin miedo y sin tapujos. María Félix, la mujer que impuso una nueva definición de elegancia en el cine de oro, tenía una afición que desentonaba con su imagen de diva refinada. Era devota del pulque, la bebida fermentada de agave que ella misma calificaba como milagrosa. A diferencia de otros actores que ocultaban sus hábitos, María lo decía sin pudor. En más de una entrevista soltó frases como: el pulque es parte del secreto de mi piel y de mi carácter. Durante su boda con Jorge Negrete, mandó incluir pulque en el menú, sorprendiendo a los invitados que esperaban champán europeo. Para ella, esa bebida era símbolo de raíz, de fuerza y de identidad. No se trataba solo de gusto, sino de una elección personal con mucho peso. En una ocasión fue vista en una pulquería del centro de la Ciudad de México, elegantemente vestida, rodeada de curiosos que no podían creer que la doña compartiera mesa con jarros de barro llenos de curado. A uno que le preguntó si no era muy pueblo para ella, María le respondió con una mirada fulminante: lo que es bueno para el pueblo, también es bueno para mí. Aunque no se trataba de una adicción, su consumo de pulque era frecuente y deliberado, parte de un ritual que ella consideraba esencial para conservar su belleza, su energía y su esencia mexicana. Pedro Armendáriz es un actor de la época de oro querido por todos. Sin embargo, lo que pocos sabían es que su adicción a la cocaína lo acompañó durante buena parte de su carrera. Su presencia fuerte en pantalla contrastaba con la ansiedad que sentía fuera de cámaras. Se dice que durante el rodaje de La Perla, Pedro tenía un pequeño frasco con polvo blanco en su camerino. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, pero era evidente que su comportamiento cambiaba radicalmente entre tomas. Su energía se disparaba, hablaba sin parar, y luego, al poco rato, se volvía sombrío y distante. En una ocasión, Emilio "el Indio" Fernández, director de esa película, lo confrontó directamente: Pedro, no necesitas esa porquería para ser grande. Ya lo eres. Pero Armendáriz solo respondió con una sonrisa torcida: no lo hago por ser grande, lo hago para no venirme abajo. A pesar de su profesionalismo frente a la cámara, su círculo más cercano sabía que su relación con la cocaína no era un secreto, solo que nadie se atrevía a hablar de ello. Aunque muchos lo recuerdan por sus personajes cómicos y entrañables, Joaquín Pardavé tenía un secreto muy bien guardado: fumaba marihuana casi a diario. No por rebeldía ni por moda, sino porque, según él mismo decía, era la única forma de calmar los pensamientos que no podía controlar. Durante el rodaje de El Baisano Jalil, varios técnicos notaron que Joaquín salía del set cada 2 o 3 escenas, caminaba hasta su auto, se encerraba unos minutos y regresaba con los ojos enrojecidos pero sonriente, mucho más suelto en su actuación. En una entrevista privada que nunca salió al aire, su amigo Carlos Orellana confesó: Joaquín decía que el personaje no salía si no lo dejaban relajarse tantito. Ya sabíamos lo que eso significaba. Y es que Pardavé no era un adicto en el sentido clásico,
pero sí había desarrollado una fuerte dependencia emocional a la marihuana para rendir frente a las presiones del trabajo, los horarios agotadores y el perfeccionismo que él mismo se exigía. Lo curioso es que, en el México conservador de los años 40, nadie se atrevía a asociar al gran Joaquín con las drogas, pero en los pasillos de los estudios, su apodo era el Baizano Volado. Jorge Negrete, el llamado charro cantor, tenía una imagen impecable, disciplinado, elegante y patriótico. Pero detrás de esa fachada existía una relación silenciosa con la cocaína. No era constante, pero cuando caía, lo hacía con fuerza. Durante una gira por Sudamérica en los años 40, se dice que Negrete probó la cocaína por primera vez en una fiesta privada en Buenos Aires. Lo hizo por presión social, por curiosidad, y porque, según testigos, había tenido una pelea fuerte con su manager minutos antes. A partir de entonces, en ciertos rodajes, aparecía de pronto con una actitud eufórica, casi irreal. En Ay, Jalisco, no te rajes. Hubo días en los que filmaba escenas a toda velocidad, sin errores, y luego desaparecía por horas. Gloria Marín, su pareja en ese entonces, llegó a confesarle a un maquillista: Jorge cree que puede con todo, pero se está consumiendo por dentro. En una ocasión, Pedro Infante, con quien Negrete mantenía una tensa rivalidad, lo encaró tras bastidores en una entrega de premios. ¿A ti qué te pone más alegre, Jorge, la música o el polvo? Negrete no respondió. Solo se rió, y siguió caminando. La cocaína no fue su estilo de vida, pero fue su escape, sobre todo en los momentos en que la presión de ser el gran ídolo nacional comenzaba a asfixiarlo. Sí, aunque parezca increíble, Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas, tuvo una etapa en la que consumía marihuana de forma habitual. No era un secreto entre sus amigos cercanos, pero sí lo fue para el gran público que lo veía como un símbolo de humildad y moral. Lo curioso es que Mario no fumaba para divertirse ni por presión social. Según varios allegados, lo hacía para relajarse después de jornadas agotadoras y, sobre todo, para lidiar con el insomnio, que lo torturó durante años. En palabras de uno de sus antiguos asistentes, don Mario decía que las ideas no lo dejaban dormir. Encendía uno de esos cigarros especiales y de pronto, ya estaba escribiendo o dibujando planos de sus películas. Durante el rodaje de El Siete Machos, se ausentó de una escena clave. La producción se detuvo por más de 2 horas. Al volver, su actitud era tranquila, incluso más cálida de lo normal. El camarógrafo principal comentó al oído de otro técnico: ya se echó su churro. Ahora sí va a salir con todo. Su consumo nunca fue escandaloso ni autodestructivo, pero sí constante en ciertas épocas de su vida. Mario Moreno sabía lo que hacía, lo controlaba, pero también lo necesitaba. Y eso, en el fondo, era lo más preocupante. Detrás de su elegancia y esa imagen de galán serio que lo caracterizó en el cine mexicano, Ramón Gay escondía una adicción cada vez más difícil de controlar: su dependencia a la cocaína. Aunque jamás lo reconoció públicamente, sus allegados aseguran que el hábito comenzó a desarrollarse durante la etapa en la que empezó a trabajar en películas de terror y ciencia ficción, géneros que exigían un desgaste físico y emocional mucho mayor que los dramas románticos a los que estaba acostumbrado. El punto de quiebre fue durante el rodaje de El Vampiro, donde debía permanecer por horas bajo capas de maquillaje, luces incandescentes y atuendos pesados. El cansancio era extremo, y los llamados a escena podían alargarse hasta altas horas de la madrugada. Fue en ese contexto donde, según cuentan miembros del equipo, un productor le ofreció algo para aguantar el ritmo: una línea de cocaína que, desde entonces, se convirtió en una muleta constante en su vida profesional. Abel Salazar, su compañero de reparto en varias películas, lo recordaba con aprecio pero también con preocupación. Años después, en una charla íntima, reveló: Ramón era un caballero, hasta que la cosa lo rebasaba. Entonces se ponía paranoico, agresivo, empezaba a sudar y no podías ni hablarle. A medida que su consumo aumentaba, los episodios de irritabilidad y cambios de humor se hicieron más frecuentes. Durante la filmación de La momia azteca contra el robot humano, un joven camarógrafo, sin saber lo que pasaba, se le acercó con entusiasmo para pedirle una foto. Gay reaccionó de forma explosiva, empujándolo con brusquedad y gritando que lo dejaran en paz. La escena dejó helado al equipo, que lo vio desaparecer minutos después en el baño, donde solía refugiarse con su estuche de cuero y un pequeño espejo de bolsillo, de donde salía con los ojos vidriosos y la nariz enrojecida. A pesar de mantener siempre una imagen sobria y distinguida ante las cámaras,
Los que trabajaban con él a diario sabían que esa fachada empezaba a resquebrajarse. Su dependencia ya no era un rumor, sino una realidad palpable. Había días en que no podía memorizar diálogos, otros en los que parecía irritable sin motivo, y algunos donde simplemente desaparecía por horas sin explicación. La cocaína lo acompañó como una sombra silenciosa durante varios años, interfiriendo en su carácter, en sus relaciones profesionales y en su salud física. Aunque nunca protagonizó escándalos públicos, su deterioro fue evidente para quienes compartieron set con él durante sus últimos años de carrera. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, representaba en pantalla la imagen del macho encantador, valiente y carismático. Siempre sonriente, con porte de charro imponente y una voz que conquistaba multitudes. Sin embargo, detrás de esa figura alegre y gallarda, se escondía una tristeza persistente, una especie de vacío que lo perseguía incluso en los momentos de mayor éxito. Sus amigos más cercanos solían decir que Luis no soportaba la soledad. Cuando no estaba frente a una cámara o sobre un escenario, entraba en periodos de aislamiento, con un ánimo sombrío que contrastaba con su energía habitual. Fue durante uno de esos bajones emocionales que, según se cuenta, alguien de su propio equipo le ofreció un cigarro de marihuana, diciéndole que lo ayudaría a relajarse, a despejar la mente. Luis aceptó sin pensarlo demasiado. Y sí, esa primera calada se convirtió en una costumbre nocturna. Desde entonces, Aguilar adoptó un ritual silencioso, una copa de tequila, un cigarro de marihuana y música ranchera sonando suavemente en el fondo. A veces se le encontraba llorando solo, sin explicación. En otras ocasiones, escribía letras de canciones melancólicas que nunca mostraba a nadie. No es por vicio, solía decir, encendiendo otro cigarro, es para que no me ahogue la cabeza. Antonio Aguilar, con quien compartió varias giras y rodajes, habló de ello años más tarde en una entrevista privada. Luis era una joya arriba del escenario, pero abajo, estaba peleando con algo que no se veía. El gallo cantaba, sí, pero también sangraba por dentro. Durante la filmación de ATM, A Toda Máquina, una de sus películas más populares, el equipo enfrentó varios retrasos por su ausencia en el set. Lo encontraban en su coche, reclinado, con la mirada perdida y una sonrisa serena que contrastaba con sus ojos enrojecidos. Nadie decía nada. Había una especie de pacto de silencio, un respeto tácito por su dolor, una negación colectiva de aquello que era evidente. Su relación con la marihuana nunca fue escandalosa ni caótica, pero sí constante. No era una adicción desbordada, pero sí un escape, una forma de amortiguar las emociones que no sabía cómo enfrentar. Dicen que fue su refugio silencioso, su válvula de escape ante la fama, las presiones y una tristeza que jamás se atrevió a nombrar en voz alta. Arturo de Córdoba, conocido por su porte serio, su dicción perfecta y sus papeles dramáticos, ocultaba un hábito mucho menos glamoroso que sus personajes en pantalla, su consumo habitual de cocaína, una práctica que, con el tiempo, se volvió indispensable para mantenerse activo, concentrado y funcional en las exigentes jornadas de filmación del cine mexicano. Detrás del traje bien planchado y la voz grave, había un hombre tenso, obsesivo con los detalles, y permanentemente presionado por el temor a perder vigencia. Su consumo no era esporádico ni ocasional, era parte de una rutina silenciosa que empezaba desde muy temprano y se repetía durante todo el día. Durante el rodaje de La Otra, varios miembros del equipo comenzaron a notar un patrón. Arturo desaparecía en intervalos breves, siempre con expresión ansiosa, manos inquietas y una energía que rozaba lo agresivo. Técnicos y asistentes recordaban que cargaba un pequeño tubo metálico con polvo blanco, que manipulaba con rapidez y discreción. Después de cada descanso, regresaba al set con un brillo extraño en los ojos, la voz más firme y los movimientos más marcados, pero también con una irritabilidad que lo volvía difícil de tratar. En una ocasión fue confrontado por Joaquín Pardavé, quien, molesto por sus ausencias y cambios repentinos de humor, le dijo sin rodeos: «Arturo, esto no puede seguir así. Te vas a acabar antes de tiempo». De Córdoba solo lo miró en silencio, con frialdad, y se encogió de hombros. Nunca negó nada, pero tampoco se defendía. Muchos de sus compañeros sospechaban que su adicción estaba ligada a una lucha más profunda, el miedo constante a no ser suficiente, a que alguien más joven, más fresco, le quitara el lugar entre los grandes galanes de la época. Arturo no hablaba de eso, pero lo dejaba ver en los gestos, en el perfeccionismo obsesivo, en los momentos de soledad absoluta dentro del set. Aunque jamás reconoció públicamente su problema, su círculo más cercano lo sabía. La cocaína no era una excusa ni un juego,
era su forma de sobrevivir a la imagen que él mismo había construido, y que ya no podía abandonar. David Silva, conocido por su voz profunda, su mirada intensa y una presencia magnética que lo hizo destacar en decenas de películas del cine de oro, arrastró durante años una sombra que pocos conocían, su adicción a la cocaína, una lucha silenciosa que fue moldeando su carácter dentro y fuera del set. Se dice que Silva comenzó a consumir cocaína como una forma de lidiar con la presión que implicaban los papeles protagónicos. Aunque en pantalla parecía seguro, decidido y en control, detrás de cámaras había un hombre profundamente inseguro, con miedo constante a no estar a la altura de las expectativas. La droga, al principio, fue solo una ayuda ocasional para mantenerse despierto y rendir en las intensas jornadas de grabación. Pero poco a poco, se convirtió en un hábito imposible de frenar. Durante la filmación de La Cucaracha, varios técnicos notaron que David entraba con frecuencia y urgencia a su camerino, con una pequeña caja metálica siempre a la mano. Al salir, tenía una mirada distinta, los ojos vidriosos, el rostro tenso, las manos inquietas. A veces se mostraba eufórico, otras veces caía en un estado casi hipnótico, como desconectado del mundo que lo rodeaba. Algunos actores incluso evitaban ensayar con él en esos momentos por lo impredecible de su comportamiento. En una ocasión, Pedro Armendáriz, preocupado por la situación, decidió confrontarlo en privado. Le dijo con firmeza: «David, tienes que parar, esto te va a destruir». Silva lo escuchó en silencio. Asintió, como si entendiera todo, pero esa charla nunca tuvo consecuencias. Nunca buscó ayuda. Nunca reconoció que tenía un problema. En el medio artístico, su adicción se convirtió en un secreto a voces. No lo decía nadie en público, pero lo sabían todos: directores, actores, técnicos. Algunos intentaron ayudarlo, otros simplemente se alejaron. Aunque su profesionalismo seguía intacto en muchos rodajes, era evidente que algo dentro de él se estaba desgastando. David Silva nunca habló abiertamente de esta etapa. En las entrevistas, mantenía una imagen sobria y reservada. Pero para quienes lo conocieron de cerca, su lucha con la cocaína marcó un capítulo difícil, silencioso y doloroso, que acompañó su carrera en sus años más intensos. Armando Silvestre, reconocido por su versatilidad y por haber interpretado desde charros hasta villanos, mantuvo durante años en secreto un hábito que pocos imaginaban: su consumo frecuente de marihuana. Aunque nunca lo reconoció abiertamente en entrevistas, tiempo después confesó en círculos privados que fumaba para lidiar con el insomnio, la ansiedad y el ritmo agotador del mundo del espectáculo. Silvestre era un actor comprometido con su trabajo, pero también era consciente del desgaste emocional que conllevaban las giras, los rodajes y la presión constante por mantenerse vigente. La marihuana, según él mismo decía en confianza, era su válvula de escape, un remedio silencioso para calmar la mente y poder dormir unas pocas horas antes de volver al ruedo. Durante la filmación de La Valentina, varios miembros del elenco comenzaron a notar ciertos comportamientos extraños. Armando tenía lapsos de distracción, miradas perdidas, y una especie de serenidad inusual, incluso en momentos de tensión. Muchos lo atribuían al cansancio acumulado, pero los más cercanos sabían que se alejaba con frecuencia a los jardines del estudio, donde fumaba en silencio, tratando de no llamar la atención. En una ocasión, José Elías Moreno, compañero de reparto, decidió hablar con él directamente. «Armando, ¿no crees que deberías bajarle un poco? Esto te está afectando más de lo que imaginas». Silvestre, sin alterarse, solo respondió con una sonrisa tranquila: «No es para siempre, solo es para aguantar el trajín». Lo cierto es que su consumo nunca provocó escándalos públicos ni afectó notoriamente su desempeño profesional, pero sí fue una constante en su vida privada. A lo largo de los años, mantuvo ese hábito como una especie de refugio, una forma de sobrellevar las exigencias del medio sin romperse por dentro. Aunque con el tiempo logró distanciarse de esa rutina, la marihuana fue, por muchos años, parte silenciosa de su trayecto artístico, acompañándolo en los camerinos, en los hoteles y en las madrugadas interminables tras largas jornadas de filmación. Andrés Soler, uno de los grandes secundarios del cine de oro, vivía una doble vida marcada por su dependencia a la cocaína, un secreto que pocos llegaron a descubrir en su momento. Su consumo comenzó casi como una curiosidad, para sobrellevar el estrés y la fatiga de largas jornadas de filmación. Sin embargo, poco a poco se convirtió en un hábito que lo dominaba. Compañeros de set contaron que Andrés tenía una pequeña caja con polvo blanco que guardaba celosamente y usaba en momentos de presión extrema.
Durante el rodaje de Vuelven los García, un camarógrafo recordó que Andrés desaparecía por largos periodos, regresando con ojos vidriosos y una sonrisa nerviosa. En una ocasión, Julián Soler, su hermano, tuvo una discusión con él para que buscara ayuda, pero Andrés se negó, asegurando que solo necesitaba mantenerse en pie para trabajar. Su adicción fue una sombra silenciosa que marcó su vida, aunque siempre mantuvo una fachada profesional delante de las cámaras. Jorge Mistral, conocido por su porte elegante y su voz profunda, enfrentó en secreto una batalla con la adicción a los barbitúricos, sustancias que comenzó a usar para calmar la ansiedad y el insomnio que lo atormentaban durante sus años de mayor éxito. Se cuenta que Mistral llevaba siempre consigo pastillas para dormir, que se volvieron una rutina diaria. No podía descansar sin ellas, y con el tiempo, el consumo se volvió una necesidad para poder enfrentar los intensos rodajes y presiones del medio artístico. Durante la filmación de Víctimas del Pecado, varios compañeros notaron que Jorge parecía desconectado, con movimientos lentos y ojos vidriosos. En una ocasión, el Indio Fernández lo confrontó con preocupación. «Jorge, no puedes seguir así, esto te está consumiendo». Pero Mistral solo respondió con voz cansada: «Si no tomo esto, no duermo ni un minuto». Su adicción fue un secreto bien guardado, una sombra que poco a poco fue minando su salud, mientras se luchaba por mantener su imagen y profesionalismo frente a la cámara. Pedro Infante, el ícono indiscutible del cine de oro, además de su relación con la marihuana, tuvo una lucha abierta contra el alcohol que marcó varias etapas de su vida. Su fama y éxito trajeron consigo una vida social intensa y noches interminables de fiesta donde el tequila era protagonista. Detrás de la sonrisa carismática, Pedro enfrentaba una batalla constante con el alcohol, que en más de una ocasión afectó sus relaciones personales y profesionales. En una reunión con varios colegas, fue visto por Jorge Negrete consumiendo más copas de las que debía. Jorge intentó detenerlo con palabras firmes: «Pedro, ya bájale, que así no vas a llegar lejos». Pero Pedro respondió con la típica ironía que lo caracterizaba: «El que no bebe en esta vida, pierde la fiesta». Aunque el alcohol fue parte de su vida social y profesional, nunca perdió su carisma en pantalla, pero detrás del telón la batalla con la bebida era una realidad compleja y silenciosa. Stanislao Chilinsky, famoso por su papel cómico y su estilo desenfadado, tenía un lado oculto que muy pocos conocían: su consumo habitual de marihuana, una práctica que utilizaba como escape frente a la presión del éxito, las giras agotadoras y las exigencias de estar siempre en personaje. Aunque en pantalla parecía tenerlo todo bajo control, en la vida real le costaba mantener ese ritmo constante de simpatía. Se dice que su relación con la marihuana comenzó de forma casual, pero pronto se volvió parte de su rutina diaria. La usaba para calmar los nervios, combatir el cansancio mental, sobre todo, silenciar la ansiedad que lo rondaba tras bambalinas. Durante la filmación de Ahí está el detalle, algunos compañeros lo vieron varias veces salir del set con una sonrisa nerviosa, la mirada algo perdida, y un pequeño paquete que guardaba celosamente entre sus pertenencias. Fumaba lejos de las cámaras, en patios traseros o dentro de su automóvil, en lo que él llamaba su zona segura. En una ocasión, Mario Moreno Cantinflas, con quien mantenía una profunda amistad, lo confrontó con cariño pero con seriedad. «Estanislao, no todo es chiste y risas, tienes que cuidarte, carnal». A lo que Chilinsky respondió con su típico tono burlón: «Si no me doy mi pausa sagrada, me vuelvo loco, y entonces sí se acaba la función». Aunque su consumo no era escandaloso, sí era constante y deliberado. Algunos técnicos, que lo veían siempre de buen humor después de sus escapadas, comenzaron a referirse a él en secreto como el chamán, una especie de brujo relajado que siempre tenía una sonrisa, incluso cuando las cosas en el set iban mal. A pesar de su apariencia ligera, la marihuana fue más que un pasatiempo para él, fue una especie de escudo emocional. Un recurso silencioso para poder enfrentar la presión de ser el eterno cómico en un medio que rara vez le permitía mostrar otra cara. Detrás del brillo del cine de oro, también hubo sombras. Adicciones ocultas, hábitos callados y escapes silenciosos que muchas veces fueron el precio de la fama, la presión y el ritmo implacable de una industria que no perdonaba debilidades. Estos actores nos hicieron reír, llorar y soñar, pero también fueron humanos, con cargas que el público jamás imaginó.